Bueno, gracias. Me voy a ceñir a los 10 minutos de intervención porque, como dicen en mi casa, lo bueno, si breve, 2 veces breve, y ya vamos muy fuera de tiempo. Deciros que hace años me tropecé con el libro de un fotógrafo americano que se llama Richard Avedon y que se titula In the American West, en el lejano oeste. Este libro consistía en una serie de retratos de personajes de los años 70 en el lejano oeste americano y eran fotos en blanco y negro de los personajes más diversos. Todas ellas tenían algo en común. Sus rostros mostraban una dureza, una aspereza, una fuerza y un desamparo brutales. Eran unos rostros que yo conocía de sobra, porque los había visto en alguna parte. Por aquella época, estamos hablando del año 2008, acababa de morir mi abuela, Carmen del Rocio, madre de mi padre y última habitante de la casa del mismo nombre, la Casa del Rocio, en el pueblo de Villaoril, la aldea más perdida de la parroquia más lejana del concejo más remoto del suroccidente asturiano. A la sensación de culpa que yo sentía entonces por no haber hecho lo suficiente por recoger y conservar la memoria de mi familia, que se pierde en los confines del siglo XVI, hasta donde tenemos datos, se unió de forma extraña e inesperada aquella colección de imágenes de Avedon y una moda que por entonces empezaba a surgir con mucha fuerza, el mundo de los blogs, de las bitácoras personales. Yo había visto aquellos rostros de Avedon, o sus equivalentes, en muchos de los rincones de Ibias. La gente, sobre todo los pocos mayores que quedaban, llevaban impresos en sus rostros la misma aspereza, similar dureza, idéntica fuerza y desamparo. Un ejemplo lo hemos tenido en las fotos que nos enseñó antes Miki López. Así que, armada de cámara, de grabadora, de libreta y sobre todo de ganas, de paciencia, de ilusión, comencé a saltar a todo el que se dejó para fotografiarle, preguntarle, entrevistarle, escucharle y recoger información sobre mi familia, sobre mi casa, sobre mi pueblo y finalmente sobre el concejo de Ibias. Así fue como surgió la idea del blog de Ibias, el lejano oeste, un proyecto originalmente personal que se fue transformando por obra y gracia de las redes sociales en una especie de revulsivo cultural y social para el suroccidente asturiano. En el blog recogía temas de lo más diverso: tradiciones, costumbres, medicina popular, curiosidades, adivinanzas, fotografía, naturaleza, oficios populares, noticias de actualidad, un poco de todo. Era un cajón desastre en el que se daban la mano la curiosidad y la variedad, intentando que prevaleciera siempre el humor y el buen rollo. El blog tuvo una acogida que yo nunca había esperado ni imaginado. A su alrededor se creó un clima de buen ambiente y, sobre todo, de participación. Surgió de la nada una comunidad de blogueros que escribíamos, que compartíamos experiencias, que opinábamos y, por primera vez en mucho tiempo, participábamos en la creación de un sentimiento de autoestima en Ibias, en el lejano oeste, una puesta en valor de lo nuestro, un orgullo de ser de donde éramos. Bueno, no voy a darme mucho autobombo diciendo que el proyecto fue todo un éxito. Lo fue, no fue un éxito obviamente ni comercial ni empresarial, sino que supuso algo mucho más importante y trascendente, como fue la creación de una red de gente que creíamos en Ibias y que queríamos lo mejor para nuestro concejo. Por un momento llegamos a creer en un futuro mejor para Ibias. Hacíamos un poco de todo, dábamos charlas, hacíamos quedadas, proponíamos a los niños que hablaran con sus abuelos, que recogieran las historias que les contaban. Animábamos a crear una red de apoyo y ayuda mutua entre hosteleros, artesanos, empresarios y administración local. Yo funcioné durante casi 10 años como embajadora de Ibias o como personal de la oficina de turismo, ¿no? La gente me escribía de toda España, incluso del extranjero, pidiéndome información sobre la zona. Como veis, he venido hoy hablando del blog en pasado. El blog sigue abierto, sigue a vuestra disposición para conocer algo más de nuestro concejo, pero prácticamente ya no subo muchas entradas. ¿Qué ha pasado? Pues pasa de todo y no pasa nada, ¿no? Las personas evolucionamos, nos embarcamos en nuevos proyectos y pasa que la gente mayor, sobre todo en estas zonas, tiene la manía de morirse de repente y de dejarnos con un palmo de narices.
Pasa que la despoblación avanza a niveles de pánico. Los negocios sufren la estacionalidad y la falta de clientes. Los chicos crecen y se van a estudiar a la ciudad. En el pueblo quedan, si hay suerte, un puñado de jubilados y prejubilados que alternan una pseudovida rural con estancias en la capital y vacaciones en Benidorm. Y pasa, entre otras cosas, que los blogs ya no están de moda tampoco. Se impone lo inmediato, se impone la imagen sobre la palabra, se impone el tiempo sobre la calidad. Siento ser la última de esta jornada en hablar y lo siento porque no pretendo dejar tras de mí un rastro de pesimismo, de desolación o de derrota, pero el mundo rural, al menos el mundo rural de mi lejano oeste, el mundo rural que yo he conocido y vivido desde niña, está destinado a desaparecer. Ser de pueblo, aunque nos empeñemos los que aquí estamos, tampoco está ya de moda. Y en realidad no sé si alguna vez lo estuvo o simplemente era lo que había. Cuando mi padre nació, el último de la Casa del Roxo en hacerlo en Villaoril, en el pueblo había 120 personas. Hoy, en lo más crudo del invierno, el único que se pasea por sus calles es el oso. Y esto es verídico. Todo pasa y todos pasamos. No creo en recetas milagrosas que vayan a frenar el despoblamiento. Pero si algo puedo aportar con mi pequeña experiencia personal es que todos los que estamos aquí, que creo que de verdad nos ocupa y nos preocupa el tema rural, debemos involucrarnos en la medida de nuestras posibilidades en todo lo que implique apoyo y colaboración con las personas, que a verlas todavía haylas, aunque sean bastante pocas, que todavía tienen ilusión y ganas de poner su proyecto personal en marcha, sea el que sea, en el mundo rural. Y si algo más me permito subrayar, es que si queremos salvar lo poco que se puede salvar del mundo rural, debemos dejar de lado los colores políticos y las banderas, los enfrentamientos y los rencores, las envidias y los recelos. Que los proyectos personales son los que de verdad son capaces de transformarse en desarrollo social, cultural y económico de una comunidad, de un pueblo, de una comarca. Que el hoy por ti y mañana por mí, que es algo que siempre se hizo en los pueblos, debe permanecer vigente y presente para que las iniciativas personales florezcan y puedan de alguna manera ayudar a revertir o paliar la situación. Y en esto debemos remar todos juntos y en la misma dirección, con la ayuda, con el apoyo, con la colaboración de la Administración, que muchas veces se sigue encontrando lejos, muy lejos en todos los sentidos del mundo rural. Ojalá algún día, en Ibias, como en tantos otros concejos del lejano este y oeste asturianos, no tenga que decir lo que a menudo repetía mi abuela, Carmen del Roxo, que Ibias no estaba lejos, que lo que de verdad estaba lejos era Oviedo. Gracias, es usted.